Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Dow Jones Trading. Hoy vamos a hablar un poquito de los impuestos durante este 2020 y de la proyección que tienen para 2021 en España. En España, con el actual gobierno, con el de Sánchez, aquí lo teníamos. España es el único país de Europa que sube impuestos en plena pandemia. Y así fue. También vimos hace poco, justamente en este canal, cómo vimos la bajada de precios de otros países, de las mascarillas, del IVA, y de cómo España pues excusaba un poquito con que no, claro, no se podía bajar el IVA de las mascarillas, cuando lo estaban haciendo todos, desde Francia, Italia, Portugal, Alemania. Y estos últimos, España básicamente, fueron los últimos en quitarlo, bueno, en reducirlo, allá por septiembre y octubre de 2020. Pero bueno, aún así, lo que vemos es que son los únicos en Europa que suben los impuestos en plena pandemia. La subida de impuestos de los presupuestos generales para el año que viene se indica una subida de impuestos grandes a empresas y a rentas altas. Esto es lo que veíamos el 28 del 10 del 2020. El gobierno sube 3 puntos el IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y establece una tributación mínima del 15% para las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria. Además, reduce las desgravaciones a los planes privados de pensiones. Sin embargo, en el resto de Europa lo que veíamos era básicamente esto. En Francia han aplazado 20.000 millones a las empresas que producen cosas y les van a eximir de impuestos. En Italia, la exención de impuestos locales y bajan los tipos del IVA. En Alemania, bajan el IVA, la desgravación por hijos, ayudas a pequeñas y medianas empresas y a familias. En Grecia, el IVA se elimina hasta marzo de 2021. En Países Bajos hay reducción del IRPF y en el Reino Unido baja el IVA del 21%, como lo tenemos aquí en España, al 5% en productos de primera necesidad y alimentos. Y en total va a afectar una bajada de 20.000 millones de euros. Y sin embargo, mientras tanto en España vamos sumando y sumando, inflando y creando deuda. Con lo cual no es de extrañar después que las grandes fortunas o los tenedores de riqueza se marchen fuera de España. Como bien vemos, los tramos del IRPF para este 2021 son así. Hasta 12.450 euros, un 19%. Entre 12.450 euros y 20.200, un 24%. De entre 20.200 y 35.200, un 30%. De 35.200 a 60.000, un 37%. De 60.000 euros a 300.000 euros, un 45%. Y a partir de 300.000 euros, un 47%. Es decir, cualquier persona que gane por encima de 300.000 euros va a estar pagando 1 de cada 2 euros que gane al Estado. Solamente por ganarlos. Al final esto, bueno, se puede ver, ¿no? Se puede pensar que no, claro, es que con este pequeño 2% que han subido, que al final es un 2,5%, como bien vemos, que está en 47,5% en España actualmente, en el 2021, con esto, pues, bueno, vamos a recibir más dinero y vamos a poder realizar mejores gastos con este dinero que otros sitios en Europa no tienen. Por ejemplo, España tiene una gran sanidad. Y claro, esa sanidad y esa educación que sale de dinero público, porque nos referimos a la educación pública y a la sanidad pública, sale obviamente de todo esto. De lo que los grandes tenedores de riqueza pagan por el IRPF sencillamente por tener dinero y por ganar dinero a España. Realmente es bastante al contrario. O sea, ser alguien que tiene dinero no se va a quedar en España para que le sigan robando, se va a ir fuera. Y ese va a ser el verdadero problema, porque después España no tendrá el mismo dinero para poder gastarlo en sanidad pública y educación pública.
¿Por qué? Porque esta gente ya no va a tributar ni un 45, ni un 37, ni un 30%. Va a tributar un 0%. Y yo creo que es mejor un 45% de 1.000.000 o un 37% de 500.000 euros que un 50%, un 47%, un 45% de cero. De cero porque esa persona se marcha. Se va a otro sitio donde tenga menos presión fiscal y tenga una fiscalidad por IRPF menor que la cual recibe en España. Sí que es cierto, ¿no?, que comentaban pues el alza del IRPF del PSOE dejará el tipo máximo entre los más altos de Europa, entre los cuales veíamos Suecia, Dinamarca, Grecia, Bélgica, países que en estos presupuestos hemos visto cómo obviamente han bajado muchos de sus impuestos y han aplazado partes de sus impuestos y han bajado el IVA. Es decir, países que sí que es cierto que tienen unos tipos máximos de IRPF, pero que pues por la situación actual no han subido los impuestos, sino que lo han bajado. Básicamente para que les sea más cómodos. El que vamos a mirar ahora, básicamente, uno de ellos va a ser Dinamarca. Dinamarca está con 55,8%. De acuerdo, si nos venimos aquí, en esta parte de la izquierda vamos a tener a Dinamarca y en esta parte de la derecha vamos a tener a España. En cuanto a PIB, obviamente España es mayor, ya que Dinamarca posee unos 5 millones de habitantes, no como España, que tiene 47 millones de habitantes. Tendría que tener pues básicamente una décima parte. Aún así pues tiene sencillamente una cuarta parte. El PIB per cápita, como bien vemos, es mayor, ya que en cuanto a PIB per cápita, Dinamarca tiene el doble de dinero que España. Hablando de deuda, como bien vemos, en 2019 Dinamarca tenía un 33,3% de deuda cuando España ya tenía un 95%. A día de hoy España se sitúa por encima de un 124% de deuda. La deuda per cápita, bueno, como bien veíamos, en Dinamarca bastante menor que en España, pero bueno, obviamente a nosotros siempre decimos que, no, claro, si hay que pagar tanto es para mantener la sanidad y educación pública. Pues bien, Dinamarca, aun con tantos impuestos que pagan, su gasto en educación es casi la mitad que en España. Recordemos que son economías distintas y hay más impuestos en Dinamarca, pero también hay menos gente. Aún así, el gasto a tanto por ciento en educación en Dinamarca es de un 13,8%. El gasto en salud es de un 16,6%, frente al 9% o 15% de España. También vemos el gasto público, es mayor. Tienen un 49,2% en Dinamarca de gasto público frente al 42,10% de gasto público en España. El gasto en educación per cápita, es decir, per cápita por persona, en Dinamarca es de 3.500 euros, mientras en España es de básicamente 1.000 euros. Y el gasto de salud pública per cápita, a datos de 2019, en Dinamarca es de 4.500 euros, mientras que en España es de 1.500 euros. Con todo esto, bueno, realmente se puede decir que no, claro, es que ellos ganan más, ya, pero también pagan más impuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos, aun pagando más impuestos, reciben aquello que pagan. Aquí en España no tenemos ni una menor presión fiscal y obviamente la mayoría va para chiringuitos, para políticos y para pagar rotondas y carreteras. Que al final ahí lo único que hacen es mamar quien tiene que mamar. En cuanto a la fiscalidad de Dinamarca, lo que sí que nos encontramos es el IRPF desglosado. Básicamente, aquí lo tengo, de acuerdo, la corona danesa y el euro. Estaríamos hablando de una fiscalidad de un 8% hasta unos 5.000 euros. De un 40% hasta los 499.000 coronas danesas, que serían unos 67.000 euros. El impuesto más alto es del 59%, el cual es a partir de 1 millón
de coronas danesas, 998.000, lo cual se nos quedaría en un total de 134.000 euros. Estas al final son las diferencias entre Dinamarca, la cual tiene una deuda muy baja, unas grandes ayudas a educación y sanidad pública, unos habitantes bastante contentos con lo que pagan, con unos altos impuestos, pero a la vez una grata recompensa. Sin embargo, tenemos a España, aquella que queda como el único país en Europa que sube los impuestos al final y al principio de una pandemia. Veremos al final de 2021 y a lo largo, al final si terminan subiendo más o menos los impuestos. Lo que sí que es cierto que este gobierno, el gobierno actual, el gobierno de Sánchez, no para de crear deuda, no para de crear agujero, no para de crear ayudas y de intentar cubrirlo subiendo impuestos, con lo único que consigue es una fuga de capitales, es decir, menos capital con el que podríamos contar. Y es ello al final lo que tenemos y es lo que estamos viendo. Estamos disfrutando lo votado. Así que, como siempre, desde Dow Jones Trading, mucha suerte y buen trading.